Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy, invitado especial, Gilberto Tobón Sanín. Doctor Gilberto Tobón Sanín, ¿qué es lo que se plantea desde Operación Manos Limpias para el país, ofreciéndole a la sociedad colombiana una manera diferente de hacer la política, donde debemos hablar del bienestar, del humanismo y de la fraternidad desde un proceso para servirle a este país que hoy está ávido de soluciones pero que no se compromete? ¿Cómo podemos hablar del asunto de política pública, especialmente de la salud en este momento? Vea, Jorge Correa, Operación Manos Limpias es un movimiento social que yo estoy tratando de fundar. Ese movimiento social tiene un objetivo y es aunar esfuerzos, vincular la gente en masa a la lucha contra la corrupción. Eso requiere una organización centralizada, unas cabezas, una dirigencia, y requiere estar descentralizada. En todos los departamentos y en todas las capitales debe haber una suerte de agencia de la Operación Manos Limpias que se encargue de luchar, de crear veedurías ciudadanas que vigilen la corrupción de quienes, de alcaldes, de gobernadores, de diputados, de concejales, de congresistas, de ministros y de las mismas organizaciones de control, porque este país está tan mal y tan corrupto que los organismos de control hay que controlarlos. ¿Y quién los tiene que controlar? El pueblo, ¿cierto? Hay que controlar la Contraloría, hay que controlar la Fiscalía y hay que controlar la Procuraduría, porque no hacen sino hablar y politiquear, enriquecerse y no hacen nada por perseguir lo que deben hacer. La delincuencia de cuello blanco de este país que se lo está comiendo. Entonces ese objetivo me llevó a mí, esa realidad, ese diagnóstico me llevó a buscar un objetivo. ¿Cuál es? Hombre, que la gente de carne y hueso del pueblo se organice en torno a esa estructura, Operación Manos Limpias, y con un equipo de personas que van a saber mirar los contratos, que van a no a especular, porque no se trata de caer en calumnias ni injurias contra el funcionario, sino con pruebas mostrar que se está saqueando los recursos públicos y entonces denunciarlos. ¿Ante quién? Ante los organismos de control, pues sí, pero sobre todo ante el pueblo, para que empiecen a castigar a la gente con el voto. En las redes vamos a comenzar a publicar, por ejemplo, los senadores y congresistas que han votado, por ejemplo, en contra de las ayudas a los sectores más necesitados, a las clases subalternas, porque la plata de los billones de que habla el ministro de Hacienda, Panama Papers, no Carrasquilla, en Panama Papers está. Ustedes se alcanzan a imaginar un sujeto que esté en Panama Papers, mínimo es un evasor de impuestos, mínimo, puede ser cosas peores. Y este sujeto que inventó los bonos de agua, que es un estafador profesional, es el ministro de Hacienda y habla de billones. Entonces uno dice, hombre, ¿y dónde están? Porque es que los billones no se han visto. Una buena parte se la llevaron los grandes tiburones financieros, ¿cierto? Luis Carlos Sarmiento Angulo, los bancos, BBVA, el banco de aquí, el GEA, etcétera. Esos echaron una gran parte de la plata al bolsillo, ni siquiera le han prestado a los industriales. Y para las pymes y para los sectores que generan empleo, que tienen 2 o 3 trabajadores, para esos nada, para esos babas y babas todos los días en un programa de televisión. Entonces, necesitamos que la gente se organice a denunciar ese tipo de cosas. En esta pandemia se han llevado billones de pesos. La salud no ha recibido nada, no ha recibido la atención que se debe. Le han mentido al país descaradamente. Colombia es el segundo país de Sudamérica en infectados, después de Brasil. 800 y punta mil van en este momento, y que van 25.000 y punta muertos. Mentiras, nadie va a creer eso, los muertos tienen que ser más, pero los esconden.
sale ese ministro de salud. La salud es un desastre porque Álvaro Uribe con la ley 100 la privatizó, porque él privatizaba todo, él es el neoliberal a ultranza, ¿cierto? Y copió eso de Chile, de Pinochet. ¿No es cierto? ¿Cómo les parece tener uno a Pinochet como ejemplo a seguir, por favor? Y entonces, eso ha sido un fracaso, la privatización de la salud, ¿cierto? Ha servido para que unos intermediarios, las EPS, se enriquezcan, que son negocios en manos de capitalistas cercanos al poder. Y a su vez, ministro de Salud y superintendencia de Salud son dos personajes, esté quien esté, que lo único que hacen es enriquecerse, haciendo toda clase de chanchullos con los recursos millonarios que manejan. ¿No es cierto? Y dándose las EPS. Y como las comisiones son sagradas, eso ha funcionado perfecto. Último ejemplo, Medimás, lo compraron con la cédula. ¿Y quién estaba de ministro de Salud? Usted no ha entendido que el ministro filósofo, Gaviria. No, el país es un desastre, eso fue lo que nos llevó a la idea de fundar Operación Manos Limpias. La salud hay que nacionalizarla, lo dije cuando empezó la pandemia, sin miedo. A las EPS hay que quitarle la administración de eso, acabarlas, liquidarlas jurídicamente, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer, y entregarle la salud al Estado y organizar la forma en que el pueblo y sus representantes puedan estar presentes en el manejo de la salud pública. Bienvenidos a Opiniones. Hoy de nuevo con ustedes hablando de la situación del país, de lo que está pasando, la minga, lo de Electricaribe, el problema de la corrupción. Las críticas de la gente por la minga nos ha llevado a que los grandes tipos que hablan de la participación ciudadana creen que la participación ciudadana solo es para hablar de eso. He sido invitado a escuchar un tema sobre centros de pensamiento. Centros de pensamiento fue en la Edad Media y en la época de Aristóteles, Sócrates, Platón, Séneca, todos estos que eran los pensadores de la época, pero que no producían nada, sino que todo se quedó en frases que hoy las utilizamos y las recordamos porque fue la filosofía, y la filosofía es la vida. Y hoy en Colombia los ciudadanos hablan contra la minga sin saber realmente qué es lo que están haciendo los indígenas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la minga, el asunto es qué es lo que está pasando. Y ahora la gente reclama que cuánto nos está costando la minga. ¿Se han preguntado cuánto nos ha costado el robo de Reficar, el problema ahora de Electricaribe, el asunto que le entregan a Río Orbelilla, el amigo de los Nole en el negocio de Enertolima que terminó en Pereira, y a EPM con el problema de Hidroituango entregándole también el servicio de energía y de qué manera el gobierno nacional lo entregó? Bien lo dice el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, de que el gobierno utiliza el socialismo pero para socializar las pérdidas. Todos los colombianos, sin excepción del estrato 4, 5 y 6, hoy está pagando 4 pesos por kilovatio hora para sostener los gastos de Electricaribe. Una institución que está siendo demandada también por el operador español por 6 billones de pesos en un tribunal de arbitramiento en los Estados Unidos, que posiblemente eso se va a perder y lo vamos a pagar todos los colombianos. Y se preocupan por la minga. Ese es el problema y se hacen llamar dirigentes. Otro problema grave que tenemos en Colombia es la gente que se hace llamar representante. Yo represento. Yo quiero invitar a todos los colombianos de que todo al que diga yo represento le hagan un reclamo de lo que realmente están representando, porque no vemos acciones válidas y contundentes de la realidad de lo que está pasando en el país. Hoy en el mundo se viene hablando de la pandemia. Nadie habla de otros problemas graves que está trayendo al mundo el problema de la pandemia, como es la situación económica de los países, y en especial en Colombia, que nos tienen entretenidos con problemas graves de comportamiento. Hoy, con casi 1 millón de personas contagiadas en Colombia, y que a 31 de diciembre posiblemente vamos a estar entre 1.500.000, 1.650.000 contagiados, no hay posibilidad médica
no hay salud para los colombianos para atender esta situación, y eso lo trae a colación Libardo Tobón, hablando de otro problema grave que tenemos en el mundo, es el asunto del conflicto armado. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Soy el politólogo Libardo Tobón y en el día de hoy vamos a hablar de los costos de la guerra en Colombia, o de la guerra no, del conflicto interno en Colombia. Colombia es una vergüenza, y es una vergüenza de hecho comparándola con Siria, si queremos hacer una comparación a una escala casi que igual, y las personas se preguntarán, uy, pero ¿cómo así que con Siria? Pero si Siria es un país por allá del Medio Oriente donde hay 380.000 muertos y 5 millones de desplazados por la violencia. Bueno, pues resulta que en Colombia no hay 5 millones de desplazados hasta el momento, han habido más de 5.200.000 desplazados, y las cifras de las que se hablan son de 300.000 muertos hasta el momento, pero antes del 50 se podían hablar de 250.000 muertos también. Entonces las cifras pueden ser de pronto desenfocadas a veces, porque también los medios de comunicación embolatan a la gente. Entonces, durante las historias de horror y dolor de los más afectados por la violencia se han sumado cifras verdaderamente escalofriantes. ¿Y de qué cifras hablamos? Pues, como les dije, 5.200.000 víctimas del desplazamiento forzado, más de 300.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. En un estudio realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, y la Agencia de Comunicaciones para la Paz, ACPAZ, en 6 décadas el país ha gastado 411 billones de pesos. Según la investigación, el promedio de gasto estatal de lo que ha dejado la guerra ha sido de 7.6 billones por año, y eso equivale a 22 millones de pesos por día. Imagínense ustedes, o sea, 22 millones de pesos por día es lo que equivale a lo que gastan diario en comida cerca de 3 millones de familias. ¿Nada? O sea, esto es una vergüenza. Y como les digo, en otros videos anteriormente mencionados, se ha hablado de que en Colombia, en las ciudades, el conflicto no se nota, pero resulta que alrededor toda la parte rural, pues es donde se sufre la mayoría de todas estas consecuencias. Y esas mismas consecuencias sistemáticas del conflicto interno, pues producen ese grado de corrupción. Aquí se está hablando de un gasto, solamente un gasto en conflicto o en guerra. Pero aquí no se está hablando de toda la plata que se roba a la clase política corrupta del país. Entonces, imagínense ustedes qué clase de país pudiésemos tener al día de hoy donde hubiésemos podido consolidar una buena fundamentación de Estado, de verdad, de nación, de una verdadera nación. Entonces, cuando hablan de que muchos se atreven a decir, no, que es que la paz cuesta más que la guerra, eso es verdaderamente debatible, ¿sí? Además, la paz trae desarrollo como tal. Lógicamente, la guerra vista desde otros ángulos, pero de guerra regular a nivel de estados y con unos intereses de Estado verdaderamente futuristas, como lo hacen los Estados Unidos, como lo hace Rusia, que son países fuertes, pues ellos ven unos intereses económicos más allá, pero cuando es un conflicto interno es una real debacle dentro del mismo Estado, y es lo que vivimos en Colombia. Corrupción, violencia, horror, pobreza, todos los males posibles, y no los quieren solucionar porque a la clase política corrupta del país no les interesa, porque la guerra para ellos es más fructífera que la paz. Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Era Libardo Tobón hablando del conflicto armado y los costos de la guerra, que es muy diferente a un verdadero costo que pueda traer la paz en Colombia. Difícil que podamos comprender los colombianos en esa polarización sin sentido
de la gente que utiliza el lenguaje de cafetín y no investiga un poco más para poder tener un análisis real de lo que está pasando en Colombia, problema de economía, difícil lo que está sucediendo hoy en Colombia. Y traemos a colación el ministro de Hacienda, el señor Carrasquilla, planteando desde un escenario de que los colombianos vamos a tener que pagar más impuestos porque hay que pagar la deuda externa. Estamos en una deuda externa de 150.000 millones de dólares. Es una cifra astronómica y hemos gastado plata, y entre más consigamos plata prestada, menos capacidad de inversión en el Estado, porque como nadie vigila nada, por eso hay que intentar buscar con la Universidad Javeriana y el Observatorio Fiscal hacerle seguimiento dónde está el recurso público de los colombianos. Una tarea que se viene también planteando con el doctor Gilberto Tobón Sanín desde la operación Manos Limpias, y que vamos a hacer unas tareas especiales para intentar que la gente despierte del letargo y se dé cuenta que los colombianos son los dueños del territorio, que son los que somos los que pagamos los impuestos, y tenemos que hacer una buena tarea. Y ahora nos vamos para hablar de cultura. Y entonces viene Miguel Ángel Rubio desde Pereira, hablando del problema grave de la cultura en Pereira, del problema de la Secretaría de Cultura y todo lo que se viene presentando con las diferentes expresiones artísticas y la dificultad con la administración pública de Pereira respecto a lo que está pasando. Saludo cordial a toda la opinión pública, a los gestores culturales y a la ciudadanía en general. Mi nombre es Miguel Ángel Rubio y soy miembro de la Veeduría Cultural de Risaralda. Quiero referirme al caso de la Organización Cultural y Teatral El Paso y la Corporación Utopía Producciones, las cuales comparten el mismo domicilio físico, el mismo domicilio de notificación judicial. Dos de sus miembros de junta directiva son los mismos, y además de eso, su representante legal es actriz de Teatro El Paso, el señor William Fernando Ortiz, quien es miembro de la junta directiva de Utopía Producciones, miembro de la junta directiva del Paso, es a su vez actor y músico en la Asociación Teatral y Cultural El Paso, y la señora Lucero Giraldo Cortés, que aparece como miembro de las dos juntas directivas, tanto de Utopía Producciones como de Teatro El Paso, es a su vez la mamá del señor César Augusto Castaño Giraldo, que es el representante legal de Teatro El Paso, el director del grupo de Teatro El Paso, ¿sí? Y patrón de William Fernando Ortiz Pérez y María Camila Sanz Ceballos. Estas dos organizaciones se presentaron con el mismo domicilio, la misma junta directiva y la misma configuración de sus empleados y de su capacidad de trabajo a la 9ª beca cultural de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira en dos líneas. La primera, en programación de espacios de artes escénicas, Teatro El Paso ganó con Teatro a un clic, y la segunda, que es donde está la irregularidad, la asociación o la Corporación Utopía Producciones se presentó con UBU en Colombia, que es una propuesta teatral. Hay que hacer una aclaración. UBU en Colombia es una obra de teatro con la que ya se había presentado Teatro El Paso en la convocatoria de mayo, que se llamaba Cultura en Casa 2020, y no ganaron, ¿sí? Entonces estamos frente a un flagrante caso de una fachada cultural, dos razones sociales, con dos certificados de Cámara de Comercio que comparten junta directiva, que comparten personal a su cargo y que comparten domicilio físico de notificación y de existencia. Entonces solicitamos a la Secretaría de Cultura que aplique el numeral 4, donde se prohíbe darle a una misma organización dos estímulos, y solicitamos a todas las instancias en las que hemos radicado esta queja actúen en derecho y frenen ese pago que pues excluiría y le quitaría la oportunidad a otras organizaciones que participaron y que no fueron debidamente calificadas a gozar de un privilegio del cual tienen derecho. Muchas gracias. Era Miguel Ángel Rubio hablando del problema de la cultura y las expresiones artísticas y el problema con la pandemia y lo que está sucediendo con la administración pública de Pereira, que eso se ve en todos los municipios de Colombia, porque puede uno escuchar también lo que pasa en Tolú, en Lorica, en Barbosa, Antioquia, en Támesis, el problema de la minería en Támesis, Antioquia, todo lo que viene sucediendo en todo el país, el problema en Chía, todo es un problema de todos los colombianos, no es un municipio en especial, es un problema de gobernanza, es un problema de los gobiernos, donde el ciudadano del común se olvida completamente
de lo que viene sucediendo. Y a las personas que nos llaman, que quieren participar, los invitamos cordialmente. Mándenos el video de 4 o 5 minutos sobre un tema de política pública en Colombia. Y nosotros aquí en Opiniones estaremos involucrándolos en este proceso para hacer conocer pensamiento colectivo, pensamiento crítico de los colombianos, de los que estamos pensando en un país diferente y no como estamos viviendo hoy. Y los esperamos el próximo miércoles en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? El fin de año llega con muchas sorpresas y qué mejor que con el único programa de entretenimiento de la televisión regional. Tardes de Talentos. Música. Humor. Farándula. Moda. Salud. Escultismo. Gastronomía. Emprendimiento y mucho más. Vea Tardes de Talentos por su canal local, televisión comunitaria y redes sociales. JG Producciones, líder en entretenimiento.